voy a hacer una exposición sobre los tipos de plástico, pero los termostables. Ahora, el teléfono antiguo, el teléfono antiguo va la maquinita. Ahora, otro tipo es el chándal. Con el chándal va Ahora, otro tipo es la sartén, que sirve para freír lo que quiera. Que da esta protección. Ahora, otra, la esponja artificial, que va con el poliuretano. Ahora, la chapa de mesa con la melamina. Y la tabla de sur, la resina de poliéster. Os voy a hablar sobre los tipos de plásticos termoplásticos. La bolsa de supermercado es el polietileno y sirve para llevar alimentos dentro. El disco es vinilo y sirve para escuchar música o lo que quieras. En materia de protección, poliestireno expandido y sirve para meter algo dentro y que lo recubra y que no se rompa. La jeringuilla, polipropileno y sirve para inyectar algo. La tubería sirve por vinilo y sirve para que pase el agua por la tubería. Y la ventana de avión es metacrilato y sirve por ahí para que salga el aire. Ahora voy a hablar sobre los tipos de plásticos que son los elastómeros. Ahora, hay 4 tipos que son caucho, poliuretano, silicona y neopreno. Os voy a poner primero de las siliconas. Las siliconas son guantes de clínica, tetina de biberón, sondas de hospitales y prótesis corporales. Ahora, poliuretano. El poliuretano es esponja de baño, salva uñas, también está el colchón y el relleno de cojín. Ahora, del caucho. El caucho tenemos, por ejemplo, la manguera, la correa de transmisión, la cinta transportadora y la suela de zapato. Y ya por último nos queda el neopreno, que sería traje de museo, correa, ventilador, coche, funda de portátiles y rodillera y cojera. Ahora voy a hablar sobre los procesos de fabricación de objetos de plástico. El primero es por extrusión. Por extrusión es fusión de los granos de plástico, alrededor de un cilindro caliente, que sería este. Ahora, por soplado. Por soplado es fusión de los granos de plástico sobre un molde e inyección de aire, que sería este. Ahora, por compresión, fusión de los granos de plástico sobre un molde y depresión de contramolde, sería este. Al vacío es fusión de una lámina de plástico y fusión en molde y fusión sobre un molde. Y por inyección, fusión de los granos de plástico e inyección en molde. Muy bien.